Hola, hoy les hablaremos sobre la codificación del derecho privado en el siglo XIX. El término código se presta, como pocos otros, a una serie muy amplia de aplicaciones y de torsiones semánticas, del código genético en medicina al código de barras en el comercio. Sin embargo, su significado más antiguo y auténtico es simple, una serie de hojas manuscritas cosidas lateralmente y que forman un lomo que las mantiene compactas. En ámbito jurídico, la referencia cardinal, si bien no la primera en orden cronológico, es el Códex, que aparece como obra legislativa al interior del complejo Corpus Juris Civilis, promulgado por el emperador Justiniano, emperador de Oriente desde el año 527 después de Cristo. Progresivamente, en la historia jurídica se fue consolidando el uso según el cual, en general, el término código indica un conjunto mínimamente organizado de textos legislativos. Ahora bien, la codificación de los siglos XIX y XX debe ser diferenciada de los códigos precedentes. Desde tiempo atrás se impuso el uso de indicar estos textos del antiguo régimen como consolidaciones, en cuanto integrados por otras fuentes normativas y, de todas formas, constituidos por la reunión, ojalá bien sistematizada, de material legislativo no nuevo. Solo después del siglo XVIII, durante el periodo napoleónico, se consolidó de forma definitiva un modelo moderno de código que se convirtió en un sistema de instrumentos legislativos en sí coherente. En efecto, en 1804 se promulga el Código Civil, aquel Código de Napoleón que constituyó el modelo príncipe de la codificación del derecho a lo largo de los siglos XIX y XX. Formación de los derechos nacionales. ¿Cómo surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Inspiración y surgimiento. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1879 fue inspirada en la Declaración de la Independencia estadounidense de 1776 y el espíritu filosófico del siglo XVIII. Marcó el fin del régimen y el principio de una nueva era. ¿Qué importancia le dieron? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es, junto a lo de los decretos del 4 y del 11 de agosto de 1789, sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea Nacional Constituyente, formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa. Pero, ¿qué fue la Revolución Francesa? Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia, y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Etapas de la Revolución Francesa. Etapa monárquica. Comprende desde el estallido de la Revolución hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en la que quedó abolida la monarquía. Estados Generales, 1789. Fueron convocados por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos para adoptar así medidas convenientes. Asamblea Nacional, 1789. Se creó el 17 de junio de 1789. Es la que marcó el estallido de la Revolución Francesa. Asamblea Legislativa, 1791 a 1792. Los nobles y el rey se opusieron a la Asamblea Legislativa. Trataron de huir a Francia, pues ese fue un momento de profunda agitación. Asamblea Constituyente, 1789 a 1791. El soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional. Etapa republicana. Desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 19 de noviembre de 1799. Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado. La Convención, 1792 a 1795. Disuelta la Asamblea Legislativa, se formó la Convención Nacional y sus principales actos fueron: decretó la abolición de la monarquía y proclamó la República. Sancionó el sufragio universal, procesó y condenó a muerte a Luis XVI. Ejecución que se realizó en enero de 1783. Surge la época del terror. El gobierno del terror estuvo conformado por 3 comités: el de la salvación pública, el de la seguridad general y el Tribunal Revolucionario. El Directorio, 1795 a 1799. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, que establecía el Directorio, gobierno republicano moderado,
y tuvo la siguiente organización: el Poder Ejecutivo a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros o directores; el Poder Legislativo, formado por 2 consejos, el de 500 y el de los ancianos. El Directorio tuvo que hacer fuerte a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza a destacarse la figura napoleónica. El 19 de noviembre de 1788, el Gran Corso se apodera del gobierno y establece el consulado, el gobierno de transición al imperio. El consulado, 1799 a 1804. El poder ejecutivo formado por 3 cónsules. La figura principal, el primer cónsul, Napoleón, el dueño del gobierno. El poder legislativo contaba con un consejo de estado del tribunal y un cuerpo legislativo, 300 representantes y de un senado. Etapa imperial. El imperio, 1804 a 1815. Comprende desde el 18 de mayo de 1804, en el que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado con el nombre de Napoleón I. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y comercio, dictó sabias leyes. Soñó con hacer de Francia la primera nación del mundo. El estallido de códigos en el siglo XIX hizo confluir causas tan heterogéneas como el racionalismo metódico, el iusnaturalismo, la naciente y dominante economía capitalista, el liberalismo económico y el Estado liberal de derecho. La filosofía, el derecho, la historia del derecho y en general todos los campos del saber fueron captados por la clase burguesa que, metiendo el derecho en un libro manejable y lejos del alcance del jurista. El código llega a comprender todo el derecho, el pasado, recogiendo el derecho nacional, el entonces presente y el futuro, previendo hasta sus propios cambios y posibles lagunas. Por eso es que un código como el de Alemania puede aplicarse en una cultura tan diversa como lo es la japonesa, o el código suizo en Turquía, y podríamos seguir, pero creemos que lo que nos ayudaría a entender este efecto de temprana globalización jurídica es tener en mente que el código es un sistema lógico de normas universales, aplicables a través de un silogismo obtenido racionalmente de la realidad. Es así como llegamos a construir una cultura del código. Como explica el historiador argentino Víctor Tau Anzoátegui, creó una corriente que hizo del código el objeto preferente, cuando no exclusivo de estudio, y que impuso un modo de razonar ajustado a estrechas pautas. Dejando a un lado todo el desarrollo histórico sobre la palabra códex hasta su desarrollo en las consolidaciones ilustradas de los siglos XVII y XVIII, para lo cual remitimos a los estudios de Alejandro Guzmán Brito, en Francia Arnaud, en Italia Giovanni Tarello, Mario Biora y Paolo Ungari, y en Suiza Pio Caroni. El Código de los Franceses de 1804 es hoy en día el punto de partida en todas las codificaciones conocidas después de él. Si bien es cierto que debemos mencionar nobles esfuerzos como el alemán en 1900 y el chileno del 19, que a su vez se volvieron punto de partida de otros códigos, al final debemos reconocer que se codificó y se codifica a la francesa. El Código francés no responde propiamente a la Revolución Francesa, es un producto posterior, delicadamente estudiado, con un antecedente histórico, coutumes, y doctrinal, Potier, Tronchet, Jacqueminot, Cambaceres, Merlin, Portalis, etc. Entre 1827 y 1829 se promulga el Código Civil de Oaxaca para el Estado libre y soberano, considerado como el primero de Latinoamérica. El Código Civil dura algunos años y vuelve a ser puesto en vigor en 1852. Como bien se sabe, este código está aún vigente y es supletorio en materia federal. Si bien es cierto que en Alemania o Austria alguna duda se tuvo para realizar un código general o varios por región, la idea de un solo código siempre triunfó, porque la codificación significa unificar el derecho. La crisis del derecho
se comenzó a hablar en los años 50 del siglo pasado, cuando personajes como Carneluti, Biondi, G. Tarello, G. Capograssi se reunieron a discutir sobre la ambigüedad del derecho. El malestar se encuentra en el secuestro que el Estado hizo del derecho privado con el Código. Nuestro derecho civil se circunscribió en una esfera demasiado cerrada que prevé como única fuente la ley. España vivió un proceso de discusión y aplazamiento. Sin Código Civil, pero con decretos, España entró en el 800 liberal. No se podía eliminar el viejo derecho foral por voluntad legislativa. Al final de cuentas, se hizo y hubo quien respondió. Ricos precedentes sociales que solo el Código Civil individualista y extranjerizado que nos rige pudo dejar ignorados y maltrechos. ¿Negará alguien que el régimen tutelar del derecho castellano antiguo era más favorable que el del Código? Y más conforme a las tendencias modernas que quieren olvidarse que en los vestigios de la tutela existe una función pública más que familiar? Escuela Exegética Francesa y el Código de Napoleón. Introducción. La Escuela de la Exigencia fue un movimiento de interpretación del derecho que se gestó en Francia después de la publicación del Código de Napoleón en 1804 y tuvo su auge en el siglo XIX. Antecedentes. Código de Napoleón. La construcción de los derechos de las personas, la regulación de la propiedad como derecho absoluto y la regulación de la familia. Con la creación de este código, surge la Escuela de la Exigencia, de 1804 a 1830, e inició la inquietud de los juristas de interpretar el Código de Napoleón. Su apego fue en 1830 a 1880. Sostenía que el derecho es la escritura. Su decadencia fue en 1880 a 1890, y fue eliminado por la Escuela Jenny. Postulado. Sus postulados consistían en la interpretación de la norma por la norma misma, dándole permanencia al texto de la ley por sobre otros planteamientos. Para la escuela exegética el derecho es la ley. Lo que para los glosadores era el Corpus Juris Civilis de Justiniano, para los exegetas lo fue el Código de Napoleón. La exegesis consiste en el estudio directo y analítico de los textos legales. Existe un derecho superior al del Estado. Se valora el derecho positivo, que es la ley escrita. El derecho positivo lo es todo, y está constituido por la ley. El derecho se adecuó plenamente a los postulados jurídicos políticos básicos de la época. Características. El culto al texto legal implica que el jurista deba circunscribir todas sus consideraciones a la ley. Estimar que las leyes son perfectas y completas, por lo tanto no hay margen de error para el intérprete. Desconocimiento del papel de la costumbre. Rechaza cualquier intento de labor creadora por parte del juez. Representantes: Charles Earl Rein, Rudolf von Euler-Rein, John von Case, Charles de Molloy. Métodos. Método exegético puro. Este se enfoca en el análisis riguroso de los artículos del Código Civil, en el orden mismo en el que fueron plasmados por el legislador, es decir, libros, títulos, capítulos y secciones. Método sintético. En ese se deja de lado el orden riguroso de los preconceptos del código. En vez de esto se considera que la observación de la realidad social fue afectada por el legislador al formular el código. Por lo tanto, el jurista no puede ir más allá de las reglas directas.